Olga Dovaldía es la presidenta de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Está con nosotros vía telefónica para reaccionar a esta noticia que ha estremecido de alguna manera al mundo político latinoamericano, más que todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Next Noticias. Quería saber primero que todo su reacción, cómo recibe esta noticia, qué le parece la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski desde el punto de vista de Transparencia Internacional, porque realmente todo esto gira alrededor de acusaciones de corrupción, de soborno, y queremos saber qué opinan ustedes al respecto sobre esto. Sí, muchas gracias a Next TV por consultarnos al capítulo panameño de Transparencia Internacional. Mira, desde la Fundación Libertad Ciudadana, nosotros hemos estado en comunicación durante la tarde de hoy con otros directores de capítulos de Transparencia Internacional de América Latina, incluyendo a la directiva de Proética Perú, que son el capítulo de Transparencia Internacional en Perú. Ajá. Realmente yo creo que, como usted mencionó en la introducción, estamos hablando de casos de corrupción, sobornos, financiación privada ilegal de la política, que es el caso del presidente Kuczynski, o el expresidente Kuczynski. Realmente yo creo que este suceso de hoy confirma que la gran corrupción, tarde o temprano, genera crisis de gobernabilidad. Y estas revelaciones que se iniciaron con el escándalo Lavallato ha creado, por así decirlo, como una línea de dominós que van cayendo. Y esta es una ficha más. Yo creo que también es muy interesante si ustedes pasaron o vieron el discurso del presidente Kuczynski al momento de renunciar, porque es un discurso donde no asume ninguna responsabilidad por los actos que lo llevaron a esta crisis de gobernabilidad. Porque en el Perú estamos viendo una crisis compleja. Estamos viendo una crisis del Parlamento con una crisis del Ejecutivo, mediada por el tema de la corrupción y por una sociedad que está cansada de no ver resultados. Ahora, él en su discurso precisamente aseguró que siempre había trabajado honestamente y que la oposición ha pretendido presentarlo como corrupto. Mira, hay dos cosas que al final van a quedar, que no tengo muy claro, porque el proceso de vacancia del presidente en Perú no se ha detenido. Hace 1 hora y media hubo una declaración oficial por parte de un grupo de parlamentarios peruanos. Ajá. Diciendo que mañana ellos van a continuar con el proceso. Correcto. De remover al presidente a través del proceso legal que ellos tienen, que le llaman el proceso de vacancia. Que la renuncia no va a evitar que ellos sigan hasta las últimas consecuencias del proceso de la ley. Y en este momento, fíjate que en la carta de renuncia, él hace referencia al proceso que se inició y él logró detener con el indulto que le dio al expresidente Fujimori. Claro. Y esto se media por un escándalo que tiene que ver con unos videos que muestran a parlamentarios peruanos o que supuestamente muestran a parlamentarios peruanos negociando obras y dineros a cambio del voto para el presidente. Así es. El Parlamento peruano está exigiendo dos cosas, que hay que ver si van a tener los votos mañana en la mañana para lograrlo. Uno es seguir con el proceso de vacancia contra el presidente Kuczynski, y dos, desquitarle el fuero de parlamentarios a los parlamentarios involucrados en el escándalo e inhabilitarlos por 10 años para que puedan volver a correr. Antes de pasarle la batuta a Guadalupe Castillero, que también le va a hacer un par de preguntas, entonces aquí la diferencia mañana en el Parlamento estaría en que si se acepta la renuncia, hasta ahí llega su caso, pero si lo consideran la presidencia como vacante, entonces el proceso seguiría. Ellos pueden seguir con todos los procesos legales contra el presidente. Y tenemos que ver algo importante aquí. El caso de Kuczynski es que él tuvo la oportunidad en varias ocasiones de poder decir la verdad con respecto al financiamiento que había recibido su campaña. Su campaña recibió financiamiento de Odebrecht.
Es lo que se le ese señala, financiamiento correcto. haya sido de la misma forma en que Odebrecht, ese era el modus operandi de Odebrecht. Ellos daban a todas las campañas políticas que veían que el candidato tenía opción de ganar. Y es probable que en su gestión, que parte de su carta es correcta, pero la realidad es que él tuvo varias oportunidades de decir la verdad y no lo dijo. Y al no decirlo, y al quedar expuesta a esa donación por parte de Odebrecht, se crea una crisis que sí tiene un componente político, porque él es un presidente que ha estado gobernando con la mayoría del Parlamento que pertenece a un partido que lo opone. Así es. Fuerza Entonces, Popular, casualmente. el hecho, aquí está combinado, por un lado, las donaciones de Odebrecht a las campañas políticas, la crisis política, el forcejeo político entre dos fuerzas políticas peruanas y la salida legal que ha sido esta. Olga, que hay que ver si ellos tienen los votos mañana para continuar el proceso y si esta renuncia realmente acaba aquí o se ratifica definitivamente por el Congreso. Olga de Ovaldía, ustedes como Transparencia Internacional, ¿qué opinión le merece específicamente en cuanto a esto? Hay dos perspectivas desde las cuales ver esta renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Algunos países que han reaccionado lo celebran, dicen que al fin se ve el resultado de uno de los salpicados por el caso Odebrecht, pero hay otros, como el pronunciamiento de Cancillería de Colombia, que lamentan se haya roto el orden institucional en pleno mandato y pues lamentan la situación en la que queda Perú en este momento. ¿Cómo perciben ustedes esto? Bueno, nuestro capítulo, nosotros creo que estamos un poco a la espera. Yo creo que es difícil en este momento predecir cuál va a ser el camino político que va a seguir Perú. Sin embargo, realmente el vicepresidente y la coalición del Ejecutivo peruano queda en una situación muy debilitada para poder gobernar. Yo creo que está haciéndole difícil en este momento hasta armar el gabinete, porque el gabinete de Kuczynski está renunciando en pleno con el presidente Kuczynski. Es realmente, sí, por un lado te puedo decir que es lamentable las crisis de gobernabilidad que generan la gran corrupción. Por otro lado te puedo decir que oportunidades como estas también generan que los países puedan renovar sus clases políticas. Así es. Gracias, Olga de Ovaldía, de Transparencia Internacional, por atender nuestra llamada.